Buenos días a todos y bienvenidos al primer tutorial de introducción a Codesys y programación en el lenguaje de contactos. El objetivo de este tutorial es dar las nociones y herramientas básicas al alumno en el programa Codesys para que pueda implementar y probar los automatismos que diseñe a lo largo del desarrollo de la asignatura. Como apoyo para el desarrollo de este tutorial, pues se usará el tema 3 del libro Introducción a la programación de autómatas programables usando Codesys del profesor Miguel Ángel Ridao, que está disponible en la biblioteca de la escuela. Y se usarán ejemplos y ejercicios de este mismo libro. En este primer tutorial se explicará en primer lugar cómo crear un programa en lenguaje ladder, compilarlo y ejecutarlo en modo simulación sin usar ningún tipo de simulación. Y utilizando la herramienta de forzado y escritura en variable para comprobar su funcionamiento. Para ello vamos a crear un programa clásico con el problema del marcha paro, utilizando bobinas enclavadas y bobinas de tipo set y reset. Posteriormente pues ya utilizaremos un simulador y veremos cómo podemos utilizar este otro tipo de ejemplo. Bueno, pues aquí tengo la pantalla de inicio del programa Codesys, que supongo que ya habréis descargado de la página web, en la que se ofrece una versión demo, una versión gratuita, y de la versión, en este caso, que vamos a utilizar, Codesys 2.3. En esta pantalla pues es donde vamos a crear un proyecto para un autómata. En la pestaña fichero vamos a abrir un nuevo proyecto. Entendemos por proyecto, pues toda de automatización, pues toda la información necesaria para poder generar el programa, el código que se va a descargar en un autómata. Por lo tanto, incluye no solo código, sino también pues lo que sería la configuración de los dispositivos que vamos a utilizar. En particular, cuando estamos trabajando con Codesys, no nos vamos a conectar a un autómata real, sino que vamos a trabajar con un autómata simulado. Por esto, en este caso, cuando abrimos un nuevo proyecto, Codesys nos pregunta cuál es el objetivo, el target, que es la palabra clave que utiliza para indicar el autómata a programar. El Codesys ofrece, como parte, digamos, de sus productos que vende, la posibilidad de programar diferentes autómatas de diferentes marcas. Nosotros en la versión gratuita no tenemos acceso a ningún PLC real, sino lo que viene aquí pues son lo que es la posibilidad de conectarte a un PLC simulado, un simulador de PLC que también dispone Codesys, y le estamos diciendo básicamente que vamos a trabajar contra ese simulador simulado. Voy a escoger la segunda opción, aunque en realidad para lo que vamos a hacer cualquiera sería válida. Al seleccionar el autómata, pues también, si fuera un autómata real, aquí tendríamos que configurar pues el resto de elementos hardware de los que disponemos, pues sus funcionalidades de comunicación o de visualización en relación a las pantallas, cómo queremos codificar la memoria de entrada y salida, la memoria imagen, la memoria del dispositivo. En este caso, como estamos trabajando con un dispositivo simulado, pues no hay que hacer nada y aceptamos la configuración que viene por defecto. El Codesys, al crear un nuevo proyecto, ya nos genera una estructura básica en relación a las tareas del proyecto. La estructura básica que genera es que vamos a tener una única tarea principal, y esa tarea principal, la única unidad de organización de programa, la única POU que va a ejecutar es la POU que recibe por nombre PLC-PRG. Por este motivo, al crear un proyecto nuevo, lo primero que te ofrece Codesys es la posibilidad de crear esa POU, porque al fin y al cabo pues es necesario para poder trabajar con ella. Por comodidad, pues vamos a dejar esta POU, que es similar a lo que sería el programa main de un programa en C,
el lenguaje de texto estructurado, el lenguaje ST. ¿Vale? Aquí tenemos el nombre, que es el nombre de la unidad de organización del programa, el tipo, donde tenemos los tipos de programa que son programas, bloques funcionales y funciones, y el lenguaje. Le damos a crear y automáticamente pues nos lo crea vacía. A la izquierda lo que tenemos es el explorador de proyectos. Aquí lo que podemos ver es toda la información, todo lo que de lo que dispone nuestro proyecto. Tenemos 4 pestañas. En la primera pestaña se encuentran todas las unidades de organización de programa de las que hemos programado. Solo tenemos la PLC-PRG. Después tenemos una pestaña donde podemos crear tipos de datos derivados. Visualizaciones. Es una pestaña donde vamos a poder crear distintas animaciones. Y la pestaña de recursos. En la pestaña de recursos, pues es por ejemplo donde se encuentra la configuración del PLC objetivo, la configuración de las tareas, que en inglés es task, o la configuración de las librerías de código que vamos a utilizar. En los recursos también es muy importante, aparece lo que son las listas de variables globales. Estas sí las vamos a aprender a utilizar ahora mismo. Como hemos comentado, bueno, pues Codesys, la forma de trabajar que tiene la tarea principal, que es la que viene configurada por defecto y la que utilizaremos durante todo el curso, es que en cada ciclo de autómata la tarea solo invoca el código de PLC-PRG. ¿Esto qué significa? Bueno, que si nosotros queremos añadir otro programa en otro lenguaje, como por ejemplo voy a hacer ahora, voy a añadir un nuevo objeto de unidad de organización de programa, que va a ser donde vamos a hacer nuestro programa de marcha paro en lenguaje de contacto. Le voy a dar un nombre, le voy a llamar control. Tengo que escoger el tipo, que va a ser un programa, y voy a escoger el lenguaje en el que va a ser ejecutado. Al crearla, pues me crea una nueva OPO en el explorador, y vemos aquí pues que tenemos cuando la seleccionamos tenemos una pantalla en la que podemos desarrollar código, ¿vale? Para conseguir que esta POU que acabamos de crear se ejecute en cada ciclo de autómata, pues ya que la tarea no la invoca, tenemos que hacer que se invoque, que se ejecute el código desde PLC-PRG. Para ello, lo único que tenemos que hacer es invocar ese programa por su nombre, ¿vale? En PLC-PRG, pues vamos a poner el nombre de la POU, que es control. Voy a aumentar un poco el tamaño de la letra. Opciones. Editor. Fuente. Tamaño 12. Esta sentencia, que es la única sentencia que tiene el programa PLC-PRG, lo que garantiza es que se va a ejecutar la POU control. Como vemos, cuando seleccionamos diferentes unidades de organización de programa, las herramientas de programación cambian. El lenguaje de texto estructurado, que es un lenguaje de alto nivel, bueno, pues Codesys no nos ofrece ninguna herramienta de programación rápida. Cuando seleccionamos una POU de tipo de lenguaje ladder, pues nos aparecen aquí una serie de accesos directos a las herramientas de programación, como son los contactos, normalmente abiertos, normalmente cerrados, contactos en paralelo, bobinas y bloques funcionales. También en cada unidad de organización de programa, en la parte superior, pues aparece, siguiendo la norma,
la variable program, indicando que es una APO de tipo programa, el nombre que le hemos dado y un espacio para definir las variables de este programa. Como hemos dicho, vamos a intentar hacer el programa del marcha-paro, es decir, queremos controlar la activación de un motor a través de dos botones. En este programa tenemos un simulador, no tenemos estos dispositivos. Por lo tanto, pues no tenemos, digamos, por ejemplo, codificado pues ninguna dirección de memoria concreta de puerto de entrada y salida que esté conectado ni al motor ni a los botones, sino que vamos a trabajar con variables que nosotros nos inventamos. Vamos a crear las variables que vamos a utilizar como variables locales del programa control. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a atacar a una variable que vamos a llamar el motor, que va a ser de tipo booleano. Vamos a ponerle un poquito más de... un poquito más de tamaño al tipo de letra. Bueno, estas variables ya las hemos creado y por lo tanto ya las podemos utilizar. Nosotros lo que queremos es controlar si que el motor esté encendido o esté apagado. Para ello, en nuestro programa de ladder, vamos a añadir una bobina que cuando esté conectada digamos al polo positivo, pues círculo de intensidad y motor estará activada. Cada elemento de programación podemos asignarle una variable que ya exista. Vamos a hacer antes de nada, vamos a hacer un programa en el que simplemente pues el motor se encienda si estamos pulsando marcha, mientras que pulsemos marcha y no estemos pulsando paro. La forma de programar en el lenguaje de contactos es que vamos a ir añadiendo contactos y bobinas, donde se selecciona una posición en la línea actuar del lenguaje de contactos. Podemos insertar distintos elementos, bien sea pulsando en la barra de herramientas o bien sea pulsando el botón derecho en el que aparece un menú desplegable con los distintos elementos que podemos añadir. Por ejemplo, nuevas redes, contactos, bobinas o bloques funcionales. Voy a introducir un contacto negado, porque lo que yo quiero es que el motor se active siempre que marcha esté pulsado y paro no esté pulsado. Si introduzco en un contacto el nombre de una variable que no existe, Codesys automáticamente detecta que no encuentra ninguna variable creada con ese nombre y te ofrece un asistente para la creación de variables que te ofrece la posibilidad de crear esa variable indicándote el nombre que tú le has dado y automáticamente detecta un tipo. Si le damos a aceptar esta opción, lo que va a hacer es crearla dentro de las variables locales del programa en el que estás, de la POU que estás programando. Esto es muy útil, sobre todo cuando estamos trabajando a lo mejor con tipos de variables desconocidos, que es lo que suele ocurrir cuando utilizamos bloques funcionales de librería. Hacemos lo mismo con la variable paro y nos vuelven a indicar que no encuentran esa variable, que la podemos crear. Bueno, pues esto ya es un programa, ¿vale? Tenemos que está perfectamente definido, tenemos definido el PLC, que es el simulador, tenemos una tarea que invoca una función concreta, un programa concreto, que es plc-prg, que a su vez plc-prg lo único que hace en cada ciclo de automata es invocar a la POU control. Bueno, pues esto ya podemos compilarlo. En la pestaña de proyecto pues aparece la opción de compilar, en este caso pues build, construir el código, generar el código. Al pulsarlo pues compila toda la información del proyecto y genera el código que hay que descargar al PLC. Aquí abajo en la ventana inferior pues aparecen los distintos mensajes de error.
En este caso, bueno, pues no tenemos ningún tipo de error y podemos conectarnos al PLC para descargarlo. Para ello, pues tenemos que seleccionar la pestaña de online. Si ahora mismo la única opción que ofrece la opción de conexión, que en Codesys recibe el nombre de login. Si pulsamos ahora login, nos devuelve un error de comunicación. ¿Por qué? Porque ahora mismo está buscando el PLC el PLC virtual, que bueno, no lo hemos lanzado, no encuentra el PLC para conectarse. La forma más fácil de trabajar con 2.3 es directamente decirle que no vamos a trabajar con un PLC, sino que vamos a trabajar en modo de simulación. Vamos a utilizar el modo de simulación que ofrece el propio lenguaje para trabajar. En un PLC real siempre hay una opción para configurar las comunicaciones en la que podemos pues configurar cómo nos vamos a comunicar, con qué PLC y hacer el proceso de comunicación. Aquí vamos a decirle que vamos a estar en modo simulación y ahora sí nos conectamos. Codesys, pues bueno, tiene una particularidad que es un poquito diferente de otras plataformas estándar de programación de PLC, y es que cuando te conectas al simulador automáticamente compila el código de tu proyecto y lo descarga en el PLC simulado, y automáticamente ya, bueno, pues te muestra la memoria del PLC simulado. ¿Qué es eso de que te muestra? Como vemos aquí en el código aparecen ya pues una especie de pequeña animación de color. Ya no aparecen los nombres de var en var, sino que aparecen los nombres de las variables que hemos creado, esas variables locales, pero al lado aparece el valor actual que tienen esas variables en la memoria del PLC simulado. Aparece aquí también una pequeña animación del código, donde en código ladder, por ejemplo, las líneas azules es que circula intensidad y las líneas negras que no circula intensidad. Comento que esto es un poquito distinto de otros PLC, porque por ejemplo en Unity, que es el lenguaje que vamos a utilizar para programar los M340, una vez que estás conectado no se descarga el código automáticamente, sino que tú tienes que decirle a tu plataforma de programación, a Unity, que proceda a descargar el código, puesto que descargar el código sobre un PLC destruye el programa que estaba previamente ejecutándose en ese PLC, y además se pierde, no hay forma de recuperarlo. Por lo tanto, es una operación que puede ser delicada, y en Schneider pues tienes que mandarla, digamos, aparte de conectarte. Tú puedes conectar a un PLC, pero no querer modificar el programa, tan solo querer pues incluso recuperar el programa o realizar algún tipo de prueba. En este caso ya estamos conectados, el código está descargado y ya lo que se nos muestra es una animación de la memoria del PLC. Ahora mismo no se está ejecutando el código. Para que se ejecute el código, en la pestaña de online tenemos que decir que el PLC deje de estar en modo de programación y empiece a ejecutar su código. Es decir, que empiece a ejecutar el código de el ciclo de scan, en el que leería los valores de los sensores, ejecutaría el programa indicado por la tarea principal una vez, y posteriormente escribiría el valor de la salida en las tarjetas de los actuadores. ¿Cómo podemos comprobar que este código funciona? Bueno, pues para comprobarlo, la herramienta que tenemos es que al estar conectados al PLC, nosotros podemos ir a la memoria del PLC y modificar el valor de las variables. Es decir, yo puedo cambiar el valor de motor, de marcha y de paro. Para ello, pues la herramienta, pues podemos pinchar 2 veces sobre una de las variables, indicándole el valor que quiero escribir en esa variable. En Codesys, lo primero que uno hace es indicar el valor que uno quiere escribir y posteriormente procede a realizar la escritura. Para ello, en la pestaña online, pues tiene la opción de escribir los valores. Escribir los valores lo que hace es los valores que has decidido poner, los pasa a memoria. Escribir valores, automáticamente en marcha
lo cambia al valor verdadero, que por lo tanto, pues como marcha vale 1 y paro vale 0, pues se activa el motor. Si activo paro y escribo el valor, pues automáticamente el motor se apaga, puesto que he pulsado paro aunque marcha esté encendido. Hay un concepto que es escribir valores y hay otro concepto que es forzar un valor. Vale. Forzar un valor es cuando yo puedo escribir un valor y dejarlo constante, convertir ese valor en un valor constante. Es decir, si yo en motor, ahora mismo motor vale 0, lo está forzando el código. Si yo lo quiero poner en verdad y escribo el valor, le pongo un 1, pero dejo que el programa lo modifique. Por lo tanto, automáticamente se vuelve a apagar. Si yo escribo el valor, se cambia y se desactiva. Pero yo puedo querer forzar el motor a 1, aunque el código del programa lo esté poniendo a 0. Eso es forzar un valor. Cuando yo fuerzo un valor en Codesys, se marca con las letras en rojo, indicando que se ha puesto a 1 y que se ha convertido, se ha fijado ese valor de forma constante, que en el código ya no lo puede tocar. De tal forma que aunque esta sentencia de código está poniendo motor a 0, como está forzado, se queda constante. La idea de forzar una variable y de escribir una variable son herramientas de depuración muy importantes para poder comprobar el funcionamiento de nuestros programas. Para dejar de forzar una variable, pues hay que quitarla, dejar de forzarla y pulsar la opción de dejar de forzar, Shift F7. Cuando estamos conectados ejecutando un programa, no podemos modificar el programa, tenemos que desconectarnos para realizar cambios. Ahora vamos a hacer el marcha paro, que es con una bobina enclavada, ¿vale? Que es que queremos que el motor se quede encendido aunque marcha valga 0. Esto pues lo podemos hacer enclavando la bobina. En este caso es el marcha paro clásico, en el que yo puedo pulsar motor, forzar la variable y ya, aunque yo desactive el motor, perdón, me he equivocado, lo siento, puedo forzar, pulsar marcha, y cuando dejo de pulsar marcha, el motor se queda encendido. Se va a quedar encendido hasta que yo pulse paro. Cuando pulso paro, se va a quedar apagado incluso cuando yo deje de pulsar paro. Es el clásico marcha paro. El código equivalente del marcha paro pues se consigue con las bobinas set y reset, ¿vale? Podemos añadir más elementos, podemos añadir dos redes adicionales, una para activar otro motor adicional y otra para desactivarlo. Para comprobar el efecto de las variables locales, si creamos, por ejemplo, una variable en el programa PLC-PRG que se llama luz, que es de tipo booleano, ¿vale? Si intentamos controlar luz desde nuestro programa, automáticamente nos dice que no encuentra la variable que se llama luz, puesto que es una variable que es local a PLC-PRG. No podemos acceder a ella desde nuestro programa control. Sin embargo, sí podríamos acceder a una variable global. Vamos a ver cómo se crean variables globales. Las variables globales están en recursos, puesto que son en sí mismo, en la pestaña de recursos, variables globales, una lista de variables que están disponibles desde cualquier programa, desde cualquier
POU de nuestro proyecto. Me voy a crear una variable global que se llama la alarma, que es de tipo booleano. ¿Vale? Alarma, además, para que comprobéis, voy a hacer la voy a inicializar. Por defecto, todas las variables, cuando se carga el programa y se lanza el PLC, todas las variables, toda la memoria se pone a 0. Si queremos que una determinada variable tenga un valor distinto de 0, podemos forzarlo en la declaración de variables. Esto significa que voy a crear una variable global que se llama alarma y que cuando yo arranque el programa va a estar activada. Esta es una variable global. Por ser una variable global, en mi código control, si yo digo que voy a hacerle un set a la variable alarma o un reset a la variable alarma, el compilador no me devuelve ningún error, puesto que detecta que esta etiqueta es una variable global que está disponible. De nuevo, voy a hacer que se active cuando pulse marcha y se desactive cuando pulse paro. ¿Vale? La principal diferencia entre utilizar una bobina enclavada y bobina set y reset es que las condiciones de desactivación pues están entre comillas una negadas pensadas en positivo y otras en negativo. Por lo general suele ser más cómodo utilizar las bobinas set y reset. Si comprobamos que no hay errores, nos conectamos, automáticamente descarga el programa y se queda en función. Daros cuenta la diferencia entre las variables locales de control, que están todas inicializadas a 0, y sin embargo, alarma ya vale 1, puesto que la hemos inicializado a 1 en su declaración. Aquí pues podemos comprobar que efectivamente, si ahora pulso paro, no pasa nada porque no tenemos, el código no se está ejecutando. ¿Vale? Para que se ejecute tenemos que ponerlo cambiar el estado al PLC en modo ejecución y automáticamente si pulso paro se apara la alarma y el motor pues continúa parado. Se activó marcha, pues se activa el motor y la alarma y se quedan activados mientras que incluso si marcha está desactivado. Bueno, pues esta es la forma de compilar un programa, cargarlo, ejecutarlo y realizar cambios y modificaciones utilizando la herramienta de escritura y forzado de variables. Lo que ocurre es que, bueno, para realizar las diferentes pruebas, en el caso en el que no dispongamos de ninguna otra herramienta, pues tendríamos que nosotros mismos ir forzando la secuencia de valores que las entradas de nuestro controlador, que los sensores del sistema irían tomando para poder comprobar que las salidas del controlador pues toman los valores apropiados al comportamiento y así comprobar que nuestro programa resuelve el problema de automatización general. Esto pues puede ser bastante tedioso, pero tenemos una posibilidad que es la de usar simuladores para poder tener simuladores de sistema y que el efecto de los actuadores y los sensores, es decir, el comportamiento del sistema que vamos a controlar, esté ya programado. Para ello, pues de lo que disponemos es de el libro del apoyo del material adicional del libro de introducción a la programación de autómatas de Miguel Ángel Ridao. En la página web del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, que es disa.us.es, pues en enseñanza universitaria, publicaciones docentes, se encuentra la página web de este libro. Este libro, como os he comentado, ya está disponible en la biblioteca. Y el libro pues dispone de un CD en el que hay una colección
de ejercicio que son pues simuladores. En esta página web los tenéis disponibles y vienen pues un montón de ficheros en los que ya traen un sistema, un simulador para los problemas que están propuestos. ¿Qué es esto de un simulador? Bueno, pues son ficheros de Codesys. Yo voy a cerrar ya el fichero que estamos trabajando. Y voy a abrir un fichero de ejemplo del libro. Es el ejemplo, o sea, el fichero correspondiente al ejemplo 5 del capítulo 3, que es un sistema de control de un cilindro neumático de doble efecto. Como vemos, al abrir un proyecto con simulador, pues automáticamente vemos que ya hay un conjunto de programas ya creados. Por lo general, pues siempre vamos a tener un sistema, una POU PLC-PRG, como que es la que va a ejecutarse, y separada de ella pues tenemos un lugar donde vamos a implementar nuestro sistema de control. La función PLC-PRG tiene código que no hay que tocar, que no hay que modificar, que es el código del simulador, que es el que va a hacer que va a introducir el comportamiento del sistema. ¿Qué es eso del comportamiento del sistema? Bueno, pues que en este caso, en este problema, lo que queremos controlar es el funcionamiento de un cilindro de doble efecto en el que podemos introducir aire por dos cámaras para extenderlo o retraerlo. Hay además dos sensores de final de carrera, el sensor A y el sensor B, que indica que el cilindro está completamente extendido o completamente retraído. Y también hay un botón que si alguien lo pulsa, pues nosotros detecta el PLC detecta la pulsación. ¿Vale? Para comprobar este funcionamiento vamos a ejecutar el código y para ello, bueno, vemos que si intentamos compilarlo no nos da ningún error, está todo correcto. Pues vamos a ejecutar el código. El código, bueno, como vemos tenemos aquí una lista de variables globales. En las variables globales es donde siempre en todos los simuladores están definidos los sensores y los actuadores. ¿Vale? Cuando ejecutamos el código, vemos automáticamente que se enciende el sensor A, puesto que el sensor A lo que me está indicando es que el pistón está completamente retraído, que es como yo lo veo. Además vemos que si pulsamos en el botón encendido, mientras que yo pulse el botón encendido, la variable encendido se activa. Es decir, tenemos un sensor que depende de que alguien pulse o no pulse este botón. El sensor B está apagado, puesto que el pistón no ha llegado a su sitio. Los dos actuadores son K1 y K2, que son electroválvulas que introducen aire en una de las dos cámaras del pistón de doble efecto, el pistón neumático. Si fuerzo, es decir, si activo la variable K1, introduce aire, y como se introduce aire, se extiende el pistón. Y además, cuando el pistón llega al final de su recorrido, se queda parado, puesto que ya no puede moverse más, y además se activa el sensor B, indicando que se ha llegado al final de carrera. Si apago, dejo de introducir aire por la cámara con la electróloga 1 y abro la electroválvula K2, pues se retrae. Si dejo de introducir aire, pues se queda en medio el pistón fijo. Es decir, tenemos aquí que se está implementando el comportamiento físico del sistema. Tenemos ya disponible, digamos, un código que simula el sistema que queremos controlar. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es escribir un código que implemente el sistema de control. El funcionamiento del cilindro
debe ser el siguiente. Lo que queremos es que el cilindro normalmente suponemos que está retraído, y queremos que si está encendido, si está pulsado el botón de encendido, el cilindro debe de extenderse completamente hasta llegar al final de carrera y después retraerse completamente y recuperar la posición inicial. Esas son nuestras especificaciones de control. Para ello, normalmente los simuladores, si vamos a que descarguemos del libro en PLC-PRG, veremos que ya viene un nombre que está invocando una determinada POU, en este caso se llama control, que es la unidad de organización de programa que vamos a utilizar para programar nuestro controlador. ¿Vale? Esta va a ser, en esta se ejecuta cada ciclo de autómata, aquí es donde vamos a programar nuestro controlador. Ya tenemos disponibles en variables globales una serie de variables que son los sensores y los actuadores, aunque podríamos crear nuevas variables si fuera necesario. En este caso, bueno, pues vamos a hacer rápidamente el código. Lo que queremos es que se empiece a extender el pistón cuando alguien pulse el botón de encendido, y además pues el pistón esté completamente retraído. Voy a utilizar una bobina enclavada, ¿vale? Voy a seleccionar estos dos elementos, se ve que hay un cuadro indicando que los he seleccionado, y voy a colocar un contacto normalmente abierto en serie, que es lo que me va a valer para enclavar la bobina K1. Voy a dejar de introducir aire, de activar la electroválvula cuando haya llegado el cilindro esté completamente retraído y por lo tanto se active el sensor B. Voy a crear otra línea para para el actuador, la electroválvula K2. En este caso, pues para cambiar voy a utilizarlo con bobinas enclavadas, ¿vale? Tengo que decidir cuándo activar K2, cuándo desactivarlo, y entonces, bueno, en principio tengo que activar K2. Me han dicho que tengo que extender, y en el momento en el que se haya extendido, retraerlo, y tengo que dejar de retraerlo cuando llegue a la posición A. Bueno, esto sería un código, una posible solución para el problema. Cuando ejecutamos el código, la ventaja de poder utilizar un simulador es que podemos pues comprobar que funciona completamente. Cuando pulso el botón de encendido, se va a activar la señal encendido. Uy, me he equivocado, puesto que he dicho que A no tiene que estar activado, y es lo contrario. Si está el pistón retraído y pulso y está encendido activado, entonces activo el motor. Cuando yo pulso encendido, pues se extiende el pistón, en algún momento llega a B, se apaga, se cierra la electroválvula K1 y se activa la electroválvula K2. Como vemos, es una forma pues que nosotros tenemos que dar el controlador y el sistema ya está programado en el simulador. Es la ventaja, digamos, de el material disponible de apoyo del libro. Son un conjunto de simuladores para poder probar para resolver diferentes problemas de control. Bueno, por último, la última parte de este tutorial, pues va a ser la introducción de un bloque funcional. Vamos a modificar el comportamiento del controlador
porque ahora lo que queremos es que cuando pulsemos el botón de encendido, cuando esté pulsado el botón de encendido, el pistón se extienda, pero se mantenga extendido durante 3 segundos. Y a los 3 segundos, entonces ya vuelva a la posición original. Para ello necesitamos el uso de un bloque funcional, de un temporizador. En el lenguaje ladder, aquí tenemos pues una serie de herramientas para introducir bloques funcionales en nuestro código. El funcionamiento normal será que vamos a escoger un punto donde queremos colocar un bloque funcional y yo quiero introducir un temporizador de retardo de conexión, de un T-on, para que se active la electroválvula K2 cuando el sensor B lleve activado 3 segundos. Para ello, bueno, pues aquí puedo buscar quiero introducir un bloque funcional. Al pulsar el bloque funcional, lo que aparece es, digamos, un explorador de todas las librerías que están definidas dentro de nuestros recursos. Las únicas que tenemos son las de la librería IEC. Que en este caso no me las detecta. Tengo que irme a la gestión de librerías y seleccionar la librería estándar de IEC. Al añadirla, pues ya está añadido en mis recursos y al introducir un bloque, pues el bloque me detecta ya que tengo la librería estándar de IEC. Vemos que tan solo vienen, la librería estándar incluye biestables, contadores, temporizadores y detectores de flanco. Quiero introducir un temporizador, en particular el temporizador de tipo T-on. El temporizador se introduce en el punto del diagrama de contacto que hayamos seleccionado y pues hay que configurarlo. Quiero configurarlo para que se active con un retardo de 3 segundos. Es utilizando la sintaxis estándar de la IEC, pues este almohadilla 3S. Como es un bloque funcional, me indica que tengo que crear una instancia, que tengo que indicarle a qué variable está está relacionada esta invocación. Voy a ponerle pues temporización de extendido. De nuevo, le he dado un nombre que no encuentra en ninguna parte y me ofrece la posibilidad de crear una variable del tipo T-on, que es el tipo de ese bloque funcional, del nombre que le he dado, que aparece como variable local. Hay que recordar que para introducir cualquier bloque funcional hay siempre que crear una instancia, que es lo que garantiza la reserva de memoria necesaria para que funcione el temporizador. Ahora ya podemos ejecutar este código y comprobar que a medida cuando llegue a estar completamente extendido no se vuelve, sino que hay un retardo en la conexión de la electroválvula K2. Hay un retardo en la conexión de la electroválvula K2. Podemos ver que tenemos una animación de la memoria. Tenemos una variable que es extendido y si la pulsamos vemos que es una variable compuesta, es una estructura que tiene toda la información necesaria para implementar un contador de tiempo, un temporizador. En realidad, pues lo hace de una manera bastante lógica. Podemos ver que cuando empieza a contar, pues apunta a qué hora empieza a contar, apunta el tiempo actual, lo compara con el tiempo
el intervalo de tiempo que ha pasado desde el estado actual, lo compara con el tiempo y lo activa. Esta es la idea de que para implementar un contador necesitas esta información, apuntar a qué hora empezaste a contar el tiempo, cuánto tiempo ha pasado y si ese tiempo es mayor o menor que el tiempo de la entrada que tú has configurado del temporizador. Por eso, cada vez que necesitas un nuevo temporizador, necesitas hacer una nueva reserva de memoria para poder tener estas variables almacenadas. Bueno, como vemos funciona correctamente, pero ahora hay algo importante que vamos a ver, la implementación de una detección de flanco. Ahora mismo, tal y como está programado, si yo tengo encendido pulsado en el momento en que el pistón se retrae, vuelve a iniciar el ciclo. Vamos a programar ahora una opción en la cual no se lance si está pulsado, sino que yo tenga que pulsar encendido. O sea, tenga que estar primero encendido, no tenga que estar activado y después activado. Quiero que la activación de la secuencia sea solo con un flanco de subida en encendido. En el lenguaje de la IEC, lenguaje de contacto, pues eso sería suficiente si este contacto, el contacto que está digamos que depende de la variable encendido, fuera un contacto de tipo P, contacto de tipo de detección de flanco de subida. Codesys no tiene implementado los contactos de tipo P y N, los contactos de detección de flanco, por lo tanto hay que utilizar algún otro método diferente. En particular, pues podemos utilizar un bloque funcional de detección de flanco. Esa es una primera opción. Para ello, pues al igual que hemos hecho con el temporizador, pues tenemos que seleccionar dónde queremos colocar la detección de flanco y introducir un bloque funcional del tipo trigger, tipo de detección de flanco. En este caso queremos un detección de flanco de subida. El detector de flanco es también un bloque funcional, también hace falta un detector de memoria y esto va a ser el detector de flanco de subida en encendido. Me vuelve a pedir que tengo que crear una variable del tipo rtrig y me la crea como variable local. Esta pues es una de las formas que tenemos de tener un flanco de subida en encendido. Y esto ya, bueno, pues funciona pues como os he comentado, si en el momento en el que vuelve el pistón, el botón de encendido está activado, no se reinicia el procedimiento, sino que para que se reinicie tengo que despulsar el botón y generar un flanco de subida. Es el concepto de diferencia entre flanco, activación por nivel o activación por flanco. El uso de un rtrigger por lo general puede ser un poco complicado, puesto que este bloque funcional lo que te devuelve es si ha habido un flanco de subida en la señal CLK, que la señal CLK depende de todos los contactos que haya a su entrada. Como opción adicional, pues se podría crear una variable auxiliar y esa variable auxiliar calcularla con un flanco de subida, digamos, para hacerlo más transparente. ¿Qué sería? Pues podría quedarme una variable que fuera inicio de tipo booleano y que esta variable de inicio de tipo booleano pues solo se activara cuando
hubiera un flanco de subida en encendido. ¿Para qué hacer esto? Pues porque ahora, en la condición lógica de activación de la electroválvula K1, no tengo que introducir el bloque funcional, que en determinados casos puede ser complicado, sino que puedo utilizar la variable inicio. Esta idea es como estamos desacoplando la detección del flanco del uso del flanco para tomar la toma de decisiones. Y en el caso de que tengamos que utilizar pues el bloque funcional de flanco de subida o flancos de bajada, pues puede hacer que el código sea un poquito más robusto y un poco más legible. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este tutorial y os animo a que instaléis Codesys y intentéis resolver algunos de los problemas que estamos haciendo en clase y algunos de los ejemplos que vienen en el libro en vuestra casa, puesto que la única forma de realmente aprender a programar, ¿vale? Escribir código, compilarlo, ejecutarlo y comprobar que funciona correctamente. Bueno, un saludo y nos vemos en clase.